Vamos a hablar acerca de los tres tipos de bienes, como pueden ser los bienes fuera del comercio, dentro del comercio y los bienes muebles. Los bienes fuera del comercio son aquellos que no pueden ser vendidos, comprados ni transferidos. Estos no pueden ser objetos de contrato y están protegidos por la ley, por lo tanto no existen derechos de propiedad privada sobre ellos. Los bienes dentro del comercio son aquellos que sí pueden ser objetos de relaciones jurídicas y sí se pueden vender o intercambiarse por otros. Estos son de valor pecuniario, de valor económico, y pueden transmitirse legalmente. Y aquí sí existen obligaciones y derechos sobre este tipo de bien, que pues tu derecho es el poder disfrutar del uso y los frutos del bien, pero tienes la obligación de respetar la ley y los derechos de las otras personas. Eso puede ser de que si compras un bien, tú tienes el derecho de utilizarlo libremente, pero sin afectar a otras personas. Vamos a hablar ahora acerca de los bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su forma o su esencia. Se identifican porque son transportables, no están adheridos al suelo y conservan su integridad y su forma al momento de moverse y no perjudica su uso de este bien. El dueño de un bien mueble tiene el derecho de usar, vender o prestar el bien y tiene la obligación de no usarlo para dañar a otras personas. Por ejemplo, una mochila podría ser un bien mueble por su transportación y pues fuera del comercio no se puede vender y dentro del comercio sí se puede vender. Un bien público, privado, mayormente estos se caracterizan porque tienen tres tipos, que son común, servicio público y bienes propios, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a hablar sobre un bien público. ¿Qué es un bien público? Bueno, un bien público se conoce que pertenece a la federación, el estado o municipios del mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, ya sea que sea un bien mueble o un bien inmueble. Aún así, cuando son bienes muebles e inmuebles, les pertenecen al gobierno, son de uso de gobierno y son de uso para la comunidad. ¿Me entienden? O sea, supongamos que es un terreno. Ese terreno se construye, supongamos, un banco bienestar. Ese banco bienestar sirve para el uso del público, para la gente que va a cobrar, va a hacer retiros o cosas así. Sigamos con el bien privado. El bien privado es principalmente, como bien lo dice, no se puede aprovechar de su uso sin consentimiento del dueño o de la ley, igual sea por tal motivo de una persona. Mismo ejemplo, un terreno, pero ese terreno sí pertenece al gobierno, pero es de una persona. O sea, se tiene que tener el consentimiento de tal persona para poder aprovecharse de ese terreno, poder tener una beneficencia que otorgue el terreno. Como bien ya mencionamos sobre bienes públicos y privados, bueno, pues en caso del público, nos clasifican por tres, que es por bien común, servicio público y por bienes propios. Bueno, pues el bien común es sobre como el conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas, materiales sobre todo, que permiten a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad para alcanzar el máximo de bienestar, como ya bien hablamos, que es un beneficio que se le da a las personas. En dado caso, igual hablamos, servicio público, es aquel servicio que se le otorga a la comunidad, poniendo el mismo ejemplo del terreno. Y los bienes propios
pues es el bien que se le proporciona a uno, es el bien que se le hace a la persona. De mi parte sería todo, les dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Hola, mi nombre es Isis Monserrat Morales y voy a hablar sobre los bienes mostrenco. Bueno, los bienes mostrenco son bienes muebles que son objetos, ya sean objetos como teléfonos, carteras, todo lo que se pueda trasladar de una cosa a otra. Ok, los bienes mostrenco son bienes muebles que son como cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro, ya sean teléfonos, ya sean carteras, ya sean autos. Son cosas que no están en un solo lugar. Entonces yo ahorita voy a hablar de los bienes vacantes y de los bienes mostrenco, pero ahorita voy a empezar con los bienes mostrenco. Pues los bienes mostrencos, pues como lo había dicho, son bienes que se mueven de un lugar a otro, pero con la condición de que estos objetos están abandonados o perdidos o no tienen un dueño que se pueda reconocer. Entonces, pues estos objetos, pues al no ser encontrados por una persona, pues esta persona lo puede reclamar, pero no solamente así por quedárselo, ¿no? Sino que lo tenemos que entregar a una autoridad para que esta persona acredite que lo pueda convertir en un bien mostrenco, ¿no? Pues al no haber propietario, solo puede quedar el Estado o puede determinar si tú puedes quedarte con ese bien o esa cosa, digamos que por ejemplo el teléfono, ¿no? También tiene que ser por un determinado tiempo en que tú puedas, se pueda reclamar el teléfono, pero para que todo eso avance, lo primero que se debe de hacer es reportarlo para buscar el propietario de la cosa. Al no haber alguien por determinado tiempo, te lo puedes dar tú o no, o te pueden dar una compensación por haber entregado el teléfono. Depende de lo que marque o lo que diga la autoridad, lo que es la fase de la recompensa. Entonces, ya si en caso de que aparezca el dueño, pues obviamente este objeto se tiene que entregar a la persona que es suya. Y pues la autoridad pues tiene la obligación de dar ese aviso. Entonces, pues como ya había dicho, el ejemplo más claro puede ser teléfonos que se pueden usar, lo puedes cargar y lo puedes entregar. Es algo muy sencillo de interpretar. Entonces, pues esos son los bienes mostrencos, son bienes muebles que se tienen que entregar a las autoridades, que pueden crear una compensación para que pues se pueda declarar mostrenco ante las autoridades. Ahora vamos a hablar de los bienes vacantes. Los bienes vacantes son bienes inmuebles, que son bienes que no se pueden mover, como ya sea casas o edificios o terrenos, cosas que estén estructuradas en un solo lugar. En estos casos, pues lo que se hace al no existir un dueño, ya sea de que el propietario haya fallecido y que no tenga herederos o nadie la pueda acreditar el derecho sobre el bien, pues la autoridad tiene que intervenir para aclarar la situación, ¿no? En cuanto a los derechos y obligaciones, pues el Estado tiene también el derecho de quedarse con el bien cuando nadie más lo ha reclamado. Entonces, mientras que no haya herederos o alguien que se haya presentado, pues el Estado puede quedarse con el bien porque pues, se le tiene que regresar al Estado. Entonces, pues revisar los registros y dar la oportunidad a alguien que lo reclame. Por ejemplo, si alguien ya está por determinado tiempo en una casa abandonada, se le puede quedar a esta persona, pues ya está demasiado tiempo, nadie la reclamó. Y pues la diferencia de vacantes y mostrencos es que son bienes muebles y el otro son bienes inmuebles. Y ambos tienen procedimientos legales que buscan que se eviten que los bienes queden en abandono y que pues, se puedan asegurar que estén a manos de alguien legalmente, sea correspondido ante la ley o sea el dueño o un heredero, en este caso el que nadie nos reclame. Si nadie lo ha reclamado en determinado tiempo, pues ahí puede haber que tú puedas quedarte en ese bien
un inmueble, ya sea de buena fe y mala fe. Habíamos quedado o habíamos de recordar que la buena fe son de 5 años, parece, y de mala fe son creo que 10 años, ¿no? Entonces, pues estos son el tema de bienes mostrencos y bienes vacantes, que en realidad no es mucho, y pues básicamente es esto.